vamos a hablar de polarización. Es un fenómeno que puede producirse en la onda electromagnética, como la luz, en el cual el campo eléctrico oscila en un plano determinado, denominado plano de polarización. Este plano puede definirse por dos vectores, uno de ellos paralelo a la dirección de propagación y otro perpendicular a esa misma dirección, el cual indica la dirección del campo eléctrico. Como vemos, vemos el campo eléctrico y el campo magnético correspondiente a la luz. La polarización se puede dar por absorción, reflexión, dispersión, birrefringencia. En cuanto a la polarización, si el campo eléctrico está vibrando en una sola dirección, tenemos polarización lineal. Si el campo eléctrico describe una trayectoria circular, se trata de la polarización circular. Y si describe una trayectoria elíptica, la polarización es elíptica. Vemos los ejemplos de la polarización lineal, circular, elíptica. Los problemas. En cuanto al tema de polarización, es muy importante mencionar la ley de Malus y la ley de Preston. En este problema número 1 vamos a aplicar la ley de Malus. Dice el problema 1, se desea girar 90 grados el plano de polarización de un haz de luz linealmente polarizada. ¿Cómo se podría hacer esto usando láminas Polaroid? Y la otra pregunta es, ¿cuánta lámina se necesita para que la pérdida de intensidad sea del 40%? Como se sabe, la ley de Malus dice que la intensidad es igual a la intensidad inicial por coseno al cuadrado de un ángulo pi. Si se desea girar 90 grados el plano de la luz linealmente polarizada, se necesita como mínimo 2 láminas Polaroid, porque si utilizamos solamente una lámina Polaroid para girar 90 grados, el coseno de 90 grados es 0, por lo tanto se anula la intensidad. Por ende, necesitamos como mínimo 2 láminas Polaroid para obtener un valor de intensidad al final. La otra pregunta nos dice cuántas láminas se necesita para que la pérdida de intensidad sea del 40%. Por lo tanto, queremos calcular la cantidad de láminas para una intensidad final del 60% de la intensidad inicial, o sea, una pérdida de intensidad del 40%. Para este problema hay que aplicar la ley de Malus, hay que aplicar de manera sucesiva a medida que va atravesando las distintas láminas. Y vamos a empezar con el planteo de una fórmula general para la resolución de la cantidad de lámina para una cierta pérdida de intensidad. Aplicando la ley de Malus a la primera lámina, como se ve la intensidad 1, I1, que corresponde a la intensidad que sale de la primera, a la salida de la primera lámina, es igual a intensidad inicial y 0 por coseno cuadrado de θ 1. I2 corresponde a la intensidad a la salida de la segunda lámina, es IU, corresponde a I1, que es la intensidad inicial, en el caso de la segunda lámina, por coseno cuadrado de θ 2. Reemplazamos I1 y nos queda I2 igual a I0 coseno cuadrado de θ 1 por coseno cuadrado de θ 2.
Una consideración es que el plano de la luz polarizada gira en cada lámina el mismo valor angular, de tal manera de maximizar la intensidad. Entonces, por lo tanto, I1, tita 1 igual a tita 2 igual a los sucesivos tita n. De esta manera nos llegamos a la fórmula general que dice que la intensidad n y n es igual a la intensidad inicial por coseno elevado a la 2n de tita, siendo n la cantidad de láminas. Como recordando, el problema decía que necesitaba un giro total de 90 grados del plano de la luz polarizada. Por lo tanto, tita 1 más tita 2 más la sumatoria de los tita de las distintas láminas nos tiene que dar pi sobre 2. Y f sobre I0 es 6 sobre 10, por lo tanto, reordenando nos queda IF sobre I0 igual a coseno elevado a la 2n de tita, por lo tanto, coseno elevado a la 2n de tita es igual a 6 sobre 10. El ángulo tita equivale a pi sobre 2n. Recordando que en cada lámina el giro el giro en cada lámina se da en valores equivalentes en cuanto a ángulo. O sea, tita 1, tita 2 y los sucesivos tita tienen el mismo valor. N es el número de láminas. El resultado, para obtener resultados se obtiene a partir de un cálculo iterativo con distintos valores de n a partir de 2 en adelante hasta lograr la igualdad de la ecuación. Se obtiene la igualdad de la ecuación con n igual a 5 y un valor angular de tita igual a 18 grados. Entonces, para n igual a 5, el coseno de 2 por n, o sea, coseno elevado a la 10 de 18 grados, obtenemos la igualdad que es 6 sobre 10. Por ejemplo, para n igual a 4, nos quedaría coseno elevado a la 8 de 180 de un ángulo de 180 dividido 8. 180 dividido 8 equivale a 22,5 grados. O sea, coseno elevado a la 8 de 22,5 grados va a dar cierto valor que no es igual a 6 sobre 10. Se puede hacer una serie de cálculos iterativos empezando de n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4. Con n igual a 5 se logra el valor correcto de la cantidad de láminas que nos permite obtener una intensidad final de 60% de inicio. En el problema 2, es un problema de polarización por reflexión muy importante. El ángulo nos dice que el ángulo de incidencia de un haz de luz sobre una superficie reflectante es continuamente variable. Se encuentra que el haz reflejado se polariza cuando el ángulo de incidencia es 48 grados. Determinar el índice de refracción del material. Como recordarán, se ve que el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado,
por ley de reflexión, y para un ángulo de incidencia de 48 grados, o sea, 48 el ángulo tita de polarización es igual a 48 grados. Entonces, aplicando la ley de Brewster, podemos tener el índice de refracción. Entonces, con los datos de que el ángulo de incidencia, que corresponde al ángulo de polarización, son 48 grados, porque para ese ángulo se polariza completamente, como se ve en el esquema. Entonces, la incógnita es el índice de refracción. La ley de Brewster dice que la tangente del ángulo de polarización es igual al cociente de los índices de refracción. En este caso, es el índice de refracción de la N', es el índice de refracción de la superficie reflectante, y N el índice de refracción del aire. Por lo tanto, N' es igual a la tangente de 48 grados, y bueno, el índice de refracción de la superficie reflectante es 1,11 grados.